Y yo ya sabía que había regresado la enfermedad. O sea, mi enfermedad no tardó nada en regresar. La doctora me dijo que se escondió en mi abdomen, en mi tumor. Tu caso es demasiado complicado. No podemos hacerte otro trasplante ahorita porque tu cuerpo ha recibido mucho. No está bien para eso. Y te puede quedar unos meses, un año de vida. Hola a todos y bienvenidos a En la Salud y en la Enfermedad. Nuestro podcast que hemos decidido comenzar porque somos una pareja joven que ha pasado ya por muchas cosas, por muchos momentos complicados de la vida y creemos que hemos aprendido bastantes cosas, que hemos pasado por bastantes temas muy importantes, pero sobre los que no se habla lo suficiente. Y nosotros pues queríamos encontrar nuestro espacio para hablar de ello, queríamos poder expresarlo y hemos decidido que este sea nuestro espacio. Así que bueno, bienvenidos. Yo me llamo Arturo y en este caso, pues aunque empiece hablando yo no voy a ser el protagonista porque yo he sido el acompañante en este viaje más que nada y aunque también pues me han pasado cosas, no tienen comparación con lo que ha tenido que vivir aquí mi compañera, mi esposa, que va a ser esposa otra vez dentro de poco, Montserrat. ¿Qué tal? Hola. Así, con poco. Y nada, pues vamos a dedicar este primer capítulo a contar un poco la historia y nuestra intención es entrar más a fondo a otros temas, tal como vayan pasando los diferentes podcasts, los diferentes capítulos, pero por ahora queremos empezar un poco por contar todo, para dar contexto y para también poder aportar en las cosas más generales. Así que, bueno, ya también para poner un poco de contexto, pues lo que hemos vivido básicamente ha sido la enfermedad, como bien dice el título del canal, y ha sido en este caso el cáncer, ¿no? Que es esa enfermedad que siempre viene y siempre deja marcas, pero bueno, ¿qué cáncer era exactamente? Bueno, tengo una leucemia mieloblástica aguda, una mutación un poco común dentro de esta denominación, pero de hecho es la más común, el AML se llama, o LMA, y es mi mutación entra dentro del 30%, entonces ha sido una mutación muy estudiada, pero a la vez mi mutación específicamente, o sea, en mi cuerpo, fue muy agresiva, demasiado agresiva. Entonces Ha sido, aunque algo sea común no quiere decir que no sea malo o que sea fácil de llevar. Y bueno, lidiando con esta enfermedad, pues vamos a empezar desde el principio, ¿no? Vamos a empezar desde esas primeras semanas antes de que supiéramos nada o antes de que tal vez hubiese enfermedad. Pues, o sea, bueno, yo no sé por dónde empezar, porque yo unos meses antes me había ido a Corea en el inicio del año para tener una referencia. La enfermedad, o bueno, mi historia hospitalaria empezó en noviembre, como el 11 de noviembre. ¿De 2022? Del 2022, y yo al inicio de 2022 me fui a Corea y ahí empecé a tener como muchos, o sea, bueno, fue la comida, el cambio, el estrés, empecé a tener muchos como problemas de salud en el sentido de decir me dio el COVID ahí. Yo nunca he sido de enfermedades, pero yo creo que allá de una manera como que tenía alergias y cosas así. Ya regresé a Francia. Porque vivimos en Francia. Sí. A pesar de que somos un español y una mexicana, vivimos en Lyon, en Francia. Ya regresé a Francia y seguí teniendo un poco de problemas, ¿no? Caída de cabello y así, que yo no entendía, pero yo pensaba que pues fue por todo el estrés en Corea. Lo empecé a tratar, pero también todo lo de Corea, de haberme sentido a veces sola y estando tan lejos de todo lo que conocía, aunque encontré gente increíble allá, o sea, también me dejó un poquito mal. Entonces yo estaba tratando de ponerme bien. Para ese momento ya empezamos a vivir juntos. Y lo que pasó fue que una semana antes me había ido a Gap, que es otra ciudad aquí en Francia, donde está mi familia, donde vive mi tía y mis primos.
Y me fui y yo empecé a tener una noche de Halloween, de una fiesta de Halloween, empecé a tener como dolores de cabeza y les dije, yo me tengo que ir. Y me recogieron y me fui a dormir. Después regresé aquí a Lyon, otro viaje muy estresante porque me han tocado viajes muy estresantes. Y llegué aquí y luego me como caí enferma. Después de eso, yo sentía que algo no estaba bien en mi cuerpo. Yo sentía que algo no estaba bien y Arturo me estaba tratando de cuidar como una gripe, pero yo le decía, esto no es normal. Y yo por suerte ya había hecho una cita con mi médico el lunes. Entonces el lunes luego voy con mi médico y mi médico me dice, puede ser una infección, así que me da luego antibióticos. Yo siento que no están sirviendo, vamos a urgencias en la noche porque hasta vomitaba, o sea, estaba horrible, no me pude ni levantar de la cama. Un dolor de cuello y de espalda. Dolor de cuello y de espalda. Y bueno, urgencias me dicen, no, tienes que esperar que los antibióticos hagan efecto, entonces no me toman. Luego también al siguiente día volvemos a ir a otro médico por la noche, igual, o sea, como que no, estás bien, o sea, antibióticos y esperemos que haga efecto. Y después otra vez voy a urgencias en la madrugada, no me vuelven a agarrar otra vez. Y hasta encuentro, y ya vuelvo a llamar también a otro doctor que va a la casa en la madrugada y me checa también. O sea, como que solo me dio como opioides para tranquilizar el dolor y ya. Pero yo le pregunto a un amigo como, oye, me estoy muy mal. Pregúntale, su papá era doctor. Entonces le dije, oye, ¿qué recomienda tu papá? Y su papá dijo, hagan una prueba de sangre luego. Entonces ya el miércoles logré tener otra cita con mi médico y le dije, esto fue así de que en 3 días. Y le dije, no encuentro nada, no me ayuda nada, me sigo sintiendo muy mal, me duele el cuello. Yo pensaba que era meningitis, pero también tenía los ganglios inflamados, cuello, vomitaba a veces, me sentía muy mal. Yo sabía que algo no estaba bien. Entonces mi médico ya me pidió unas pruebas de sangre y el laboratorio me vio tan mal. Fui al laboratorio luego y me vieron tan mal el analista que me dijo, te voy a hacer las pruebas ya y si hay algo raro, se lo llamo a tu médico. Y pues sí, a las 7 de la noche ya me estaba llamando el analista, a mí y a mi médico, diciéndoles que me dijo, tienes 300,000 glóbulos blancos en tu sangre. Y yo como, ok. O sea, yo no sabía qué significaba eso. Sí, podréis no saber lo que es eso, podréis no saber los números, entonces podéis decir como, bueno, 300,000 es mucho, es poco, ¿qué pasa con eso? Para haceros una idea, no sé bien cuáles son las medidas, pero creo que es como en gramos, en gigas por litro. Lo normal a tener en sangre son entre 5.000 y 10.000. Por lo que tener 300.000 es una auténtica barbaridad, incluso para los médicos especialistas nos dijeron que es una barbaridad y que había algunos que ni siquiera lo habían visto en su vida, médicos mayores, que llevaban muchos años ejerciendo. Entonces lo que hace mi doctor, al siguiente día llama a cancerología, porque hay una hotline aquí en Francia de cancerología, le llama rápido, y un hematólogo de un centro oncológico, que yo ni sabía que era oncológico, me dice, te tienes que venir ya, vamos a pedir una ambulancia por ti. Y yo, ok. Y voy, y el chiste es que me tenían que bajar los glóbulos blancos porque tener tantos en la sangre podía espesar mi sangre y me podía dar muchísimas complicaciones. O sea, podía parar el oxígeno en mi cerebro, podía haber estado mucho peor. Entonces lo que hacen es darme quimio por la boca, que yo no sabía. O sea, a mí me dieron unas pastillas y yo me las tomaba. Pero lo que pasó fue el síndrome de Lis. Que el síndrome de Lis funciona que tu cuerpo... Murieron tan rápido porque a la vez mi cáncer es tan agresivo, pero a la vez es tan sensible a la quimioterapia. O sea, así como crecen, mueren. Entonces el doctor eso no sabía. Y entonces mis glóbulos blancos empezaron a morir tan rápido, pero mi cuerpo fue incapaz de desecharlos. Entonces me pasó un choque séptico que es que varios de tus órganos dejan de funcionar al mismo tiempo. Para ese momento mi hermano estaba aquí y empezó a ver que estaba muy mal y que estaba haciendo popó con sangre, literal. Y les dijo, algo no está bien aquí. También me estaba sangrando mucho porque estaba en mis días, pero como las cosas de sangre involucra que tengas bajas las plaquetas, que tengas baja los glóbulos rojos, y los glóbulos blancos tienes muchísimos, pero no son funcionales. Entonces estaba yo perdiendo también mucha sangre por mi menstruación porque mi cuerpo no era capaz de
cicatrizar correctamente. Entonces lo que me pasó es que me dio el choque séptico, los enfermeros le dijeron esto no es normal y me llevaron luego a cuidados intensivos. Sí, eso me acuerdo, eso fue 2 días después de entrar en el centro oncológico, vamos, estuviste 3 días ahí en ese hospital y los dos, el primer día muy bien, el segundo ya mal y el tercero... Yo no me acuerdo ni el segundo día, o sea, ya a partir de ahí ya no tengo mucha memoria. No, yo solo recuerdo de ahí que estabas solo como pidiendo agua, pero no te dejaban beber porque tenías el cuerpo tan sensible que no te dejaban ni beber, estabas... que no respondías a nada. De hecho, me acuerdo hasta que me pediste un beso antes de irte a la UCI y no sé eso, no lo harías ni consciente, pero me dijiste eso. Y luego a mediodía, además a nosotros nos acababan de decir como esa mañana que lo que tenías era leucemia. Yo no sabía. Y de repente, después de eso, diciendo que tenían que llevarte ahí a la UCI, a reanimación aquí en Lyon, en un hospital que había allí al lado y estuvimos, si entraste a las 3 de la tarde, a las 9 no teníamos todavía noticias. Y estábamos ahí en la sala de espera simplemente dando vueltas sin saber qué pasaba. Y recuerdo bien que en el momento que decidí ir al McDonald's de al lado a ir a por café, por aguantar la noche ahí, llamaron a tu hermano, le dijeron que nos fuésemos a casa a dormir y nos llamaron a las 4 de la mañana. Nos llamaron a las 4 de la mañana, fuimos corriendo y nos vio allí el doctor que había estado contigo, o no sé si el que había llegado o quién era exactamente, y nos dijo que habían tenido que inducirte el coma. Porque, sí, bueno, puedes seguir. Sí, porque, o sea, yo en mi cabeza tenía una infección y la verdad yo era consciente, o sea, en ese estado de inconsciencia eres un poquito consciente de todo lo que hacen en tu cuerpo, entonces me estaban haciendo muchísimas cosas en mi cuerpo que yo sentía y también veía, solo que las interpretaba en un sueño porque te hacías una historia en tu cabeza con tus conocimientos. Y yo peleaba, y yo peleaba, y yo peleaba, porque fue una reacción de mi cuerpo, porque estaba sintiendo que no estaba bien. Entonces yo peleaba, entonces ellos me tuvieron que amarrar o sea, porque yo no los dejaba hacer su trabajo, peleándome y pataleando y todo. Y al final me tuvieron que inducir el coma por eso, porque estaba en un estado de alteración muy grande. Y para mí el coma fue, o sea, yo sí era consciente de esos momentos, pero como que los interpretaba en mi cabeza y yo luché porque sí en un momento sentía muerte. O sea, sí sentí, no sé si fue mi cabeza o no, pero yo escuché de que la maquinita hacer pip y yo solo dije como, yo me repetí en la cabeza, no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir, no me voy a morir. La verdad es que nadie sabe qué me hicieron esa noche porque ni siquiera los doctores les explicaron bien. Tuvo que haber tantas cosas que ni podrían. Y ya, entré en coma por 2 semanas inducida. Porque también lo que pasó es que mis riñones no funcionaban bien. Entonces yo solita no podía desechar las cosas de mi cuerpo. Por lo que tenía diálisis. Mismo en coma, según yo. Me ponían diálisis. Sí, eso, y no solo eran los riñones, eran muchos... El colon. Sí, muchos órganos ahí fallaron y por eso fue el choque séptico y por eso tuvieron que inducirte el coma. Y yo recuerdo bien esa noche cuando hablaron con nosotros, nos dejaron entrar a verte y fue la imagen de ti en la cama. Y no solo en la cama, sino en la cama con todos esos aparatos conectados. Tenías el respirador en la boca, tenías la diálisis, tenías 1000 cosas conectadas y estabas obviamente como pálida y así y todo. Entramos los dos y no podíamos parar de llorar. Estuvimos 15 minutos y nos tuvimos que ir porque no podíamos parar de llorar. Incluso los enfermeros diciéndonos como, ¿podéis quedar más tiempo? Y fue como, no podemos. Y la verdad que ese primer momento fue brutal y de verdad los 4 siguientes días eran lloraba uno, lloraba el otro todo ese tiempo y bueno, y se fue alargando. El coma fue como 1 semana y media, ¿no? o así de coma. 2 y media, 2 casi 2 y bueno, después de eso al menos la cosa buena, porque el médico no sabía si iba a mejorar, si no iba a mejorar, él no tenía ni idea.
pero la mayoría de cosas fueron mejorando, la mayoría de órganos volvieron a funcionar bien o suficientemente y ya pues como que te pudieron sacar del coma. Sí, incluso cuando desperté yo no entendí, o sea, yo estaba en un estado de alucinación, o sea, como que seguí mi sueño y como que ese trance, porque pues seguía abriendo los ojos, o sea, yo tenía alucinaciones en el cuarto del hospital, perdón, o sea, pero imaginaba que estaba en un hotel, no sé, estaba raro y luego ya me di cuenta que era un hospital y tenía que volver a ganar la conciencia. Yo hasta sentía que hablaba contigo aunque no estuvieras ahí y bueno, o sea, así desperté y eso me duró poco. Porque como, al menos para mi cumpleaños, estaba despierta. Es verdad. Pero unos días después, en ese momento mi colon estaba tan mal que los doctores no se atrevían ni siquiera a hacerme una colonoscopia para ver qué estaba pasando. Y en un momento que antes de empezar, porque el otro doctor del otro centro, el hematólogo, ya decía como es que ya la tenemos que empezar las quimios. O sea, eso es ya. Las quimios son ya. Pero yo tenía una panza de Buda. O sea, estaba súper grande porque tenía peritonitis, que era una infección. Y esa infección es la que intentaban controlar. Y a la vez me ponían muchos antibióticos y me ponían muchas cosas y ya no salía. Entonces, aunque seguía teniendo la panza de Buda, ellos decían como, vamos a empezar las quimios. Pero un día antes traen a un doctor justamente para verme y el doctor dice, esto está algo raro, y él pide que me hagan un scan. En ese escáner salió que mi colon estaba perforado. Entonces me dicen, te tenemos que meter o sea, literal, en 1 hora me metieron ya al bloque operatorio. No sé si en español así, en francés así. Y para ver mi colon, quitarme la parte perforada. Pero cuando me abrieron se dieron cuenta que todos mis órganos estaban súper inflamados. O sea, como que lograron ver en qué estado estaba realmente. Entonces me dejaron dormida 1 semana más porque no me pudieron cerrar luego. Entonces yo estaba dormida 1 semana más. Para que toméis algo de contexto, pues si entraste el 11 o así No, entré el 4. No, a reanimación, 11, el 11. Sí. El 11 de noviembre entré a reanimación. Eso era ya un mes después. 4 de diciembre y además entré. recuerdo que en ese segundo coma además tocó con nuestro aniversario. Tu cumpleaños sí tú estuviste despierta ya después de eso, ¿no? Y para cualquier persona que haya estado en la UCI o que haya tenido a alguien en la UCI en esos cuidados intensivos, sabes que allí pasas poco tiempo y generalmente ya te sacan y te llevan a planta normalmente o no sales de ahí básicamente. Entonces no lo pensamos en ese momento, pero el hecho de que llevaras ahí un mes era muchísimo y aún así quedaba, porque claro, de repente tenías eso, estabas en el coma otra vez porque no te habían podido cerrar y luego tenías que recuperarte de eso. Luego me hicieron una ileostomía. En una de las varias veces que entré al bloque, esa semana que estaba dormida, me hicieron al final una ileostomía porque no me podían volver a conectar, porque mi sangre no estaba bien, por la enfermedad. Y entonces me tuvieron que hacer una ileostomía. Y al final, que sigo teniendo actualmente. Y me dijeron que esa ileostomía no se va a ir hasta que no me cure o que no haya pasado la leucemia. Pero después de eso me mandaron ahora sí. Ya bien, ya drenada, ya sin la peritonitis, ya cerrada. Obviamente súper mal, sin poder yo mover. O sea, yo no me podía mover realmente. Yo desde que me desperté del primer coma de las 2 semanas, yo no me podía mover porque tantas cosas tuvo que luchar mi cuerpo que perdí todo mi músculo. Y es un músculo que llevo trabajando de 8 años de foot, con 8 años de gimnasio, caminar muchísimo, ser súper activa y hacer yoga. Y lo perdí en 2 semanas. Yo no me podía levantar, yo tenía que volver como a aprender a caminar. Venían a hacer ejercicios conmigo, pero a la vez me tardé mucho volver a caminar porque no tenía músculo simplemente.
Y de ahí me mandaron al centro, es porque el doctor ya quería empezar, el hematólogo, quería ya empezar las quimioterapias, pero como me vio tan frágil y ellos no tenían servicio de reanimación, dijeron como no, nos da cosa tenerte aquí. Entonces me regresaron al servicio de reanimación, que ellos no sabían poner quimios, que no es su trabajo, pero me mandaron ahí para seguir mis tratamientos de quimio, porque ellos me podían reanimar o cuidar mucho de mí si lo necesitaba. Pero bueno, que fue su problema, porque yo recuerdo estar allí la primera vez que te lo hicieron y no sé qué pasó, no sé si te pusieron una de las cosas que era incorrecta, no sé si te lo pusieron en un orden incorrecto o a una hora incorrecta, pero yo me acuerdo como que hubo un problema al principio y yo estaba como puede estar pasando esto. Pero bueno, es que tampoco era su trabajo, pero al mismo tiempo es como estás poniendo un medicamento suficientemente grave como una quimioterapia como para equivocarte en algo que estás poniendo. Pero sí, tuviste ahí las primeras quimios, ya era mes y medio. Para esto ya había dejado de tener diálisis, porque mis riñones de una semana a otra después del coma regresaron, o sea, a funcionar. Y eso, después de ese mes y medio en reanimación, todavía te mantuvieron ahí. Sí. Y el objetivo era mandarme a un hospital, uno de los más grandes de aquí de Lyon, en el sur de Lyon, porque eso es un hospital que tiene un servicio de hematología muy completo, o sea, son de los mejores de Francia en hematología, tanto en hematología estéril, que fue donde yo estuve muchísimo tiempo después, pero también tienen un servicio de reanimación. Entonces, en cualquier cosa estoy en el mismo hospital si pasa algo. Y de hecho es muy común la gente de hematología estéril, porque la leucemia no solo es la leucemia es el hecho de que tus glóbulos blancos no están funcionando bien, entonces tu sistema inmune no funciona bien, entonces estás muy débil y eres muy propenso a tener infecciones, a tener muchos problemas. Entonces, para eso es la hematología estéril, porque tienen muchos protocolos en un cuarto, tienen muchísimas cosas en un cuarto para evitar y reducir lo máximo posible infecciones. Y también al mismo tiempo en ese hospital hay un servicio de reanimación, que también estuve 3 días, fue lo peor. Yo le sufrí ahí. Porque aparte yo estaba consciente para estar en reanimación, porque en reanimación normalmente no estás consciente. Pero yo estaba consciente con una cama horrible, no me podía ni dormir y era horrible. Y aparte no me podía ni mover. Y me obligaban a estar en un sillón, una vez, me obligaron a estar en un sillón y yo ni siquiera podía estar sentada y no tenía espalda y sentía toda mi columna vertebral y fue una sensación muy fea y hasta terminaba vomitando al estar solo sentada. Estaba yo estar acostada pero ni me podía dormir. Entonces ya, bueno, estuve 3 días y luego me mandaron, ya cuando empecé a la aplasia, después de darte una ronda de quimios, porque atacan tu médula ósea y atacan tus glóbulos blancos, que son los que están mal, la aplasia es un periodo en el que no tienes defensas. O sea, no tienes nada de defensas. O sea, ahí es cuando te mandan al cuarto estéril para reducir todos los riesgos de infecciones. Sí, porque es eso, la leucemia en sí, aunque Monse estaba en un estado que hemos dicho antes, tenía tantos glóbulos blancos que podía ser malo para ella, la leucemia en sí no es la que te hace el daño. La leucemia lo que hace es que cuando tienes muchos glóbulos blancos, son glóbulos blancos inmaduros, los cuales inhabilitan a tus glóbulos blancos maduros de hacer su trabajo, y luego cuando te hacen quimio, eso es lo que he dicho, es como no tienes prácticamente glóbulos blancos, pero tampoco tienes prácticamente ni glóbulos rojos ni plaquetas, es decir, te matan las células de la sangre en mucha medida y tienes que estar muy protegida en un cuarto estéril donde hay que entrar, pues no sé si alguna vez habéis entrado a algún sitio que hace falta mucha higiene, que hay que entrar con un sombrero, con una mascarilla, con un gorro, con una mascarilla, con ropa de estas que te quitas, no ropa, es como no sabría ni cómo llamarlo, una pijama protectora. Sí, un pijama protectora, sí, es... Ahí es donde la mayoría de gente que tiene leucemia está y de donde viene el concepto un poco de niño burbuja, ¿no? De ese niño con leucemia que no se le puede tocar, pues es un poco así y de verdad que no se puede tocar. Sí, no me dejaron tocar, ni en Navidad. A mí en Navidad me dijo la doctora, es otro día para ti, no es Navidad. No puede tener a mi mamá ni a mi hermano al mismo día. En Navidad no me dejaron tener a mis dos así al lado y obviamente están aún como a más de 1 metro de distancia las personas, pero no. O sea, solo puedes una visita
O sea, 2 visitas al día, una visita en el momento y con una, o sea, allá, en la esquina. Y ellos con vestidos diferentes. Sí, a distancia no puedes tocar a la persona, no puedes tocar nada de la persona, no puedes ni quitarte mascarilla, ni guantes, ni nada. Bueno, guantes no tienes que llevar justo porque tienes que lavarte las manos, pero te puedes poner guantes, es la única cosa que diría. Pero sí, es todo lo que podéis imaginar de que no hay que hacer cosas, probablemente sea en el sitio donde no se hace. Y bueno, esto lo voy a resumir porque ese servicio estuve saliendo y entrando muy poco, porque mi enfermedad era muy agresiva y regresaba muy rápido. Y siempre que me hacían las pruebas después de que salía de la plaza era como, ¡ah! No tienes enfermedad. Pero luego regresaba. Entonces, la doctora dijo como tenemos que hacerte un trasplante de médula, porque ya sabemos que tu enfermedad regresa. No, pero aún así, las quimioterapias que te pusieron, aunque lo quieras decir rápido, no son... Es decir, cualquiera que sepa lo que es una quimioterapia no es una broma, precisamente. No, Son o sea, y aparte fuertes. las mías eran duras. Sí. Porque mi enfermedad era dura. Uh-huh. Lo que pasó es que estuve en 2 rondas de quimios, de salir, entrar en eso, empezaba las quimios, salía de la plaza, esto era como un mes y medio, aproximadamente cada vez. Antes de justo hacer mi trasplante de médula, los doctores también me quisieron hacer radioterapia. Empezaron una radioterapia en la cabeza porque habían encontrado un poco de células en las meninges. Entonces me dijeron, como tenemos que hacerte radioterapia, me prepararon todo para la radioterapia y todo, pero estaba en la casa. Estaba en la casa, no tenía quimios y solo iba a radioterapia. Total, solo fui a 2 radioterapias y yo me no estaba sintiendo bien. Y de hecho algo aquí en mi abdomen y mi cicatriz estaba creciendo, pero ya no sabía qué era. Claro, de la operación del colon tienes una cicatriz ahí que... Sí, enorme. Que es una zona un poquito compleja. Y también tuve que tomar la decisión de que si conservar mis ovarios o no. Tuve que decidir si quiero tener hijos después o no en ese momento. Pero visto cómo iba todo, la verdad es que no quise. Y a mí me dijeron como por todo lo que tuviste de la cirugía, si a ti todo es para ti no es tan fácil quitártelos. Entonces para mí no fue tampoco, dije no me voy a poner en una situación más complicada todavía de la que ya estoy y decidí no conservar mis ovarios. Pero también fue una decisión que te dices como en el momento, si te dices como tengo 20, en ese momento tenía 24 años y dices ya tengo que estar, o sea, tienes que pensar si quieres hijos ya y es rápido, es decir, ya. Entonces, yo simplemente porque no me lograba proyectar en el futuro. O sea, yo decía como no voy a pensar ahorita en eso. Y me voy a hacer la situación lo más fácil posible ahorita. El punto es que después de eso, después de esta temporada de radioterapias, yo sentía algo que estaba regresando en mí. Yo me sentía mal, mis ganglios estaban más inflamados y así. Y yo le llamé a la doctora y la doctora simplemente con escuchar mi voz me dijo como vente hoy te metemos a hospitalización. Y solo para ver cómo estás y después te regresas a casa y sigues con las radioterapias. Para este momento solo había tenido 2. Que la primera fue horrible. ¿Te acuerdas del dolor que tenía? Sí. No me lograba ni levantar de la cama, la cabeza. Las náuseas que te han acompañado por todos los tratamientos. Sí. Yo he sido una persona de náuseas. Es uno de los efectos, pero para mí fue el efecto más... Es el efecto secundario que más sufrí. Y la doctora solo me regresa y me dice... Monse, volviste a recaer, ya tienes 20,000 glóbulos blancos en menos de una semana. Menos. Y lo que estoy seguro que lo que tienes en el abdomen es un tumor. Es tu enfermedad afuera. Así que vamos a empezar luego quimioterapias y vamos a empezar. Y después de eso vamos a luego hacer tu trasplante de médula. Para el trasplante de médula lo que necesitas son donadores. Mis hermanos no eran compatibles porque normalmente tienes un 25% de probabilidad de que tus hermanos sean compatibles. Ninguno de mis hermanos fue compatible conmigo. Pero yo, por suerte, tuve 4 donadores. Que es mucha suerte. Es mucha suerte y no todo el mundo. Pues sí. Y el trasplante de médula... Yo quiero explicarlo porque probablemente esto es lo más importante que podemos decir aquí. El trasplante de médula, aunque lo oigáis, si os suene a trasplante. ¿Qué es la médula? La médula es... Lo que está dentro de los huesos. Lo que está dentro de los huesos que genera las células de la sangre. Pero
la médula ósea no se trasplanta trasplantando trozos de hueso. La médula ósea se trasplanta mediante células madre que se recogen del donante. Entonces, pues células madre de una cosa que está relacionada con la sangre y así, generalmente, y la gran mayoría de los casos, El 80%. se recoge como si fuese como si te sacaran sangre, básicamente. En mucha cantidad, pero como si te sacaran sangre. Sí, una máquina, o sea, te conectan una máquina. Es un tratamiento que ahorita me hacen, pero es otra cosa, pero es algo parecido. Te conecta una máquina y esa máquina lo que hace es solo seleccionar esas células madre y luego te vuelve a meter tus glóbulos rojos, tus plaquetas, tu sangre en general. O sea, lo único que quieren es recuperar esas células madres. Y eso es lo que cogen del donador, le ponen del donante, le ponen a quien recibe esa donación, y pues la persona que lo recibe, básicamente esas células madres crean una nueva médula ósea, porque antes a la persona que va a recibir la donación le han borrado esa médula ósea. Esa antigua médula ósea. Así que lo que queremos decir aquí, y que quede bien claro, es como donar médula ósea es algo mucho más fácil que donar prácticamente cualquier otra cosa. En la gran mayoría de casos es eso, que te saquen sangre. Pero tienes que ser compatible. Sí. Entonces es eso, entre más gente, más probabilidades tiene la gente con leucemia de encontrar un donador. Y la donación es básicamente el por qué se cura la leucemia. Hace 50 o 60 años la leucemia... 20. No, 20 no, pero 40... Unos 30, yo creo. 30, 40 sí. La leucemia era súper mortal. La probabilidad de sobrevivir con leucemia era solo como de un 10%, porque claro, el cáncer, cuando es controlado, cuando está más en un sitio, se controla mejor. Cuanto más se expande es peor, pero es que la sangre está expandido por definición, porque está en la sangre. Entonces era muy difícil de tratar. Pero cuando descubrieron que se podía donar eso, cuando empezaron a hacerlo, fue cuando los casos empezaron a curarse de verdad. Y ahora mismo creo que es el segundo cáncer que más se cura, detrás del testicular, creo. No sé si es genital o testicular. Próstata. ¿El de próstata también? Bueno, creo que es el de próstata. Pues ahora mismo es el segundo cáncer que más se cura gracias a eso. Entonces, es como si estés escuchando esto por alguna casualidad, donad médula, porque es una cosa que no os cuesta casi nada y que a la persona que la recibe le da mucho. Y bueno, sigue contando la tuya, que sí. Lo he cortado para el speech. Bueno, yo tenía 4 donadores, por suerte. Creo que la primera francesa. Y esto también es importante porque, o sea, sí importa como un poco la etnicidad, de dónde vienes y cosas así. O sea, por eso es entre más gente, por ejemplo, la gente que son birraciales, o sea, no sé cómo decir, que son de padres mixtos, normalmente es más difícil para ellos encontrar un donador porque hay menos gente así. Entonces eso es importante también decir, por eso es importante que más gente se inscriba. Y bueno, el punto es que me hicieron, entonces yo estuve ese tiempo del tratamiento, estuve 3 meses seguidos en el cuarto estéril. 3 meses seguidos, sin poder tocar a nadie, sin poder abrazar a nadie. Por suerte, mi mamá estuvo aquí, mi mamá pudo dejar todo y venirse aquí, mi hermano también y Arturo también. Entonces yo nunca me quedé sola, ni un día, y mis amigos también. Pero sí puedo decir que fue muy... Solo me quedé sola como 1 o 2 días de todo eso porque se enfermaron. Pero no, nunca me quedé sola. Y estuve 3 meses seguidos en ese cuarto estéril. Porque empezó una quimio y luego no tuve el tiempo. Cuando salí de la plazilla ya no tenía tiempo porque coordinar un trasplante de médula es muy difícil. O sea, tienes que hablarle al donador, si es que está en otro país, tienes que ponerle un condicionamiento para que saque a su sangre esas células madres y luego tienes que programar un día que ellos puedan venir a donar. Entonces es todo un trabajo. Entonces yo no pude salir, no me dio el tiempo para salir, para regresar ni 1 día, 2 días a mi casa. Y luego después de mi quimio, la más fuerte, empecé con mi trasplante. Y el trasplante también son varios días de que te ponen en quimio y que realmente lo que hacen es borrar tu sistema inmune. Lo borran. Que tanto que la doctora me dijo, si no te metemos las células del donador, te quedas en aplasia toda tu vida. O sea, te quedas sin defensas toda tu vida.
Entonces, por eso, o sea, es un condicionamiento muy fuerte donde literal te borran toda tu médula y lo que hacen es meter lo de, lo de los donador y ya permitir que lo del donador se instale en tu médula. Para esto pasaron 3 meses, salí por primera vez, pero una semana después ya empecé en el hospital de día, que ya no está en mi casa, pero ir al hospital para que me estén checando. Y yo ya sabía que había regresado la enfermedad. O sea, mi enfermedad no tardó nada en regresar. Después de mi trasplante de mente incluso, la doctora me dijo que se escondió en mi abdomen, en mi tumor. La enfermedad se escondió. Y ahí fue cuando la doctora me dijo como, tu caso es demasiado complicado, no podemos hacerte otro trasplante ahorita porque tu cuerpo ha recibido mucho, no está bien para eso. Y puede quedar unos meses, 1 año de vida. Tienen menos de un 10% de posibilidades ahora mismo porque en ese momento no ha funcionado el primer trasplante. Porque no ha funcionado y en tus casos no sabemos qué hacer. Lo bueno es que en Francia se hacen estas conferencias con todos los doctores de Francia, hematólogos, especialistas que explican sus casos difíciles y yo fui uno de esos. Entonces la doctora me dijo, mira, como tu enfermedad o sea, tu mutación es de las más estudiadas, dentro de la leucemia, digo, es de las más estudiadas, hay varias opciones que te podemos proponer. Empecé con un protocolo, empecé con un tratamiento, que normalmente lo usan para señores ya grandes, donde no pueden tener quimios. Pero no me sirvió. No me sirvió. Luego iba a empezar con otro. Ese como que medio estaba funcionando mejor que el otro, pero tampoco. Pero lo que mi doctora dijo como lo que queremos es meterte a un protocolo experimental por Estados Unidos, que es justamente tu mutación y tú estás dentro de todas las... O sea, de los criterios para entrar a este tratamiento experimental en la fase 2. Sí. Pero bueno, ya que te hablen de que tus opciones, porque había unas cuantas opciones, había como, bueno, vamos a empezar con este tratamiento, después sino el otro, y después, al final, tenemos el protocolo experimental, porque claro, es algo experimental, aunque se sepa que funciona, no se sabe hasta qué punto. Pues ya que te empiecen a decir como que tienes que ir a por eso, da miedo, porque es como el resto de cosas no han funcionado, esto tiene que funcionar. Y de hecho, cuando no te funcionó uno de los tratamientos, ¿te acuerdas que estabas en el hospital ahí porque habías ido? Porque bueno, durante estas cosas también te pueden pasar de que te dé alguna infección, te pase algo y básicamente te manda al hospital. Eso también. Una vez justamente fui ese día al hospital por suerte, pero yo le había dicho en la mañana no me siento bien, entonces llamé a una ambulancia en vez de un taxi. Y la ambulancia vino, me recogió, llegué y le dije a la doctora me siento muy mal y en ese momento me dio otro choque séptico. Casi. Estaba a punto de llegar el choque séptico. No me dio. Estaba a punto de. Empecé a tener una infección porque te ponen aquí una vía y la vía estaba infectada y eso llega directo al corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado con las vías. Pero no había camas en hematología estéril, entonces me tuvieron que... Para este momento yo ya estaba en cuidados paliativos. O sea, yo ya me habían venido a ver los doctores de paliativos, de cuidados paliativos. Y yo pues lo acepté porque en ese momento aceptas todo lo que te proponen. Y entonces estuve en cuidados paliativos, pero sí estuve tan mal con esa infección que no me podía levantar ni al baño. ¿Te acuerdas que me mareaba y me caía? Uh-huh. De hecho, en esos momentos, pues con todo lo que había pasado, sobre todo con esa recaída después del trasplante, pues básicamente habíamos pensado en casarnos porque no sabes lo que va a pasar. Y porque los doctores nos dijeron como... Cuando me dio esa infección nos dijeron como... Nos queríamos casar en septiembre. Esto era en... Julio. Nos queríamos casar en septiembre. Y los doctores como... Puede que sea demasiado tarde. Así que cásense ya, si quieren aquí... Al lado les hacemos todo para que se casen aquí en cuidados paliativos. No sé si fue exactamente el mismo día, pero sí fue por esos días que estábamos ahí. Y imaginaos eso. Simplemente tú ya estás pensando al más corto plazo que puedes pensar una boda, que es 2-3 meses, y te dicen eso y te quedas como... No hay 2 meses. No los hay. Y después de eso fue cuando pasó todo lo otro. Sí que pensamos al menos en casarnos pues, de manera civil aquí en Francia en alguna manera y los de cuidados paliativos decían que nos podían ayudar. Fueron muchas cosas y nos ayudaron hasta que una vez empezado ese tratamiento que decías, pues vino el protocolo experimental.
Sí, me puse mejor. Después me volvieron a pasar a hematología estéril, que yo no me gustó cuidados paliativos porque yo estaba acostumbrada a hematología estéril, donde son súper rigurosos, donde ya conocí a la gente, a las enfermeras, donde ya me sentí en casa. En el cambio, del otro cuarto, en paliativos yo no me sentía en casa. En hematología estéril estuve mucho tiempo en esos cuartos. Entonces, bueno, al final salí de ahí, ya pude regresar a casa, con hospital aquí en la casa, o sea, venían enfermeros. Y después de eso, ya empecé el protocolo experimental. Sí, después de una quimio, también para bajarte, porque sí tenías enfermedades, como creo que te pasaste con enfermedad todo el verano, básicamente, como no se te iba. Sí, mi médula seguía. Me hacían todo el tiempo mielogramas, que es un tipo o sea, me pican la médula y sacan sangre de ahí y ven si hay enfermedad, ¿no? Entonces, empecé el protocolo experimental. Se hizo todo para empezar este protocolo porque varias cosas se hacen antes. Hasta me metieron al hospital antes para decirme: te tenemos que dar unas quimios porque tienes que bajar. Tenemos que bajarte un poquito porque ya sabemos que tu enfermedad regresa y si no te ponemos estas quimios para aguantar hasta que empiece el protocolo. Y empecé el protocolo y el primer mes ya no se encontró enfermedad. Conmigo funcionó. Bueno, empezó a funcionar y empezaron a irse las cosas y así y tal. Tu médula, tu trasplante que tenías en ese momento empezó a funcionar. ¿Y no tenías efectos secundarios? No tenía efectos secundarios, lo cual es, yo creo, lo más sorprendente de todo. Porque es una cosa que en vez de atacar, pues las quimios atacan a todas las células de la sangre, pero este tipo de tratamientos solo atacan a la mutación específica, que es la que se quiere eliminar. Sí, porque, bueno, para esto explicarlo, todo el mundo tiene cáncer, todo el tiempo. Pero tu cuerpo, porque siempre hay mutaciones, pero tu cuerpo tiene mecanismos de defensa de decir: oye, esta mutación no está bien. Entonces tiene diferentes mecanismos de: oye, destrúyete, autodestrúyete, o llegan otro tipo de, o sea, como linfocitos, no sé bien, un tipo de glóbulo blanco, o las atacan si ven que esta enfermedad. Lo que pasa con el cáncer es que el cáncer, como que cuando es una mutación que tu cuerpo ya no supo reconocer que es maligna y se esconde, se tapa. Entonces es cuando ahí se genera el cáncer. Y por eso es muy importante el trasplante de médula, porque el trasplante de médula no simplemente se encarga de eliminar sino se encarga de todos tus glóbulos blancos que ya no sirven, sino también se encarga de instalar una nueva médula con un nuevo sistema inmune, que ese mismo sistema inmune, incluso si quedó 1 o 2 células cancerígenas, después, como no es su cuerpo, ellos no la van a reconocer. Sí, el nuevo trasplante ataca todo porque ve todo como... Hasta que ataca mi cuerpo. Sí, ahorita sí. Eso es lo que ahora después los doctores tienen que controlar, que es algo que se llama... trasplante... No, es enfermedad contra injerto. Bueno, es en español. Sí, en español. Esto se encarga de... Esta cosa, esta enfermedad, esto es una consecuencia del trasplante. Te puede atacar tu hígado, te puede atacar tu sistema digestivo, te puede atacar tu piel, que es en mi caso, o los ojos, porque tú simplemente no reconoces tu cuerpo, porque no eres su cuerpo. O sea, son células de otra persona. Uh-huh. Sí. Pero es algo que los doctores también quieren, porque dicen: si te está atacando el cuerpo, significa que también está atacando la enfermedad. Entonces es algo bueno, pero tampoco podemos hacer que se exceda. Porque puede atacar a órganos. Porque te puede atacar los órganos, te puede dejar mal. Entonces eso es lo que intentan controlar, ¿no? Los doctores, los hematólogos. Pero bueno, luego el protocolo lo que hace es, creo que es lo que querías explicar, básicamente a esas células que ya no se autodestruyen, porque las células cancerígenas no se autodestruyen como las manda el cuerpo, les manda a autodestruirse. Exacto. O sea, ellos como que les dan la llave de puerta de: mira, así te tienes que morir, así tienes que funcionar realmente. Estás mal funcionando, así tienes que funcionar. Entonces lo que hace es que o se destruyan o no sé qué pasa con mi protocolo en específico, pero es algo así. Específico. Entonces mi protocolo funcionó conmigo al mes. Al mes ya no se veía enfermedad en mi médula, ya no se veía enfermedad en mi sangre y así. Entonces nosotros estábamos encantados con el tratamiento experimental. Uh-huh. Y estuve varios meses así, obviamente con consultas con mi doctora. Y mi doctora pues siempre ha sido muy franca conmigo, siempre me ha ayudado muchísimo. Es una gran doctora. La verdad es que he tenido mucha suerte en ese aspecto.
y le tengo toda la confianza. Entonces lo que ella me dice, este tratamiento, yo, ok, lo que tú digas. Yo soy muy de lo que ella me diga, lo voy a hacer. Y ella me dijo como, después de un momento, ella sí me decía como, mira, vive tu día a día. O sea, no te proyectes. Estamos alargando tu esperanza de vida. Pero ella me dijo, este tratamiento experimental normalmente se ha visto que la gente recae a los 9 meses. Entonces te quiero hacer un segundo trasplante de médula. Para este momento, cuando me hice mi segundo trasplante de médula, yo ya tuve el tiempo para recuperarme. Porque el problema del trasplante no es que mi cuerpo no podía hacer trasplante. O sea, depende de cada cuerpo. Mi cuerpo es fuerte, ha sido muy fuerte durante todo esto, pero el punto es que era muy... Si me lo hacían luego no podía porque ya me acababan de hacer uno. El chiste es que tu cuerpo tiene que tener tiempo para recuperarse antes de volverte a poner en condiciones de quimioterapias, antes de volverte a poner en una condición así. Y porque tú venías de estar fatal, de haber estado 2 meses en la UCI sin... Tu cuerpo estaba fatal, no pesabas nada, no tenías músculo, no tenías energías para hacerlo. Pero bueno, ese tiempo al final eso te ayudó. Sí, el tratamiento experimental me dio tiempo. Ajá. El tratamiento experimental en realidad me dio tiempo para recuperarme, para poder estar mejor físicamente, para ganar peso, porque también el músculo es demasiado importante. O sea, la gente no se da cuenta, piensa que el músculo solo es para verse bien. El músculo es demasiado importante para aguantar, porque es lo primero que se come, estos tratamientos. Recuerdo una discusión que tuvimos con un amigo tuyo que decías que tú no podías andar y por el músculo que tenías y que como que no te salía a andar ni nada, y le dijiste que lo habías perdido porque andar es un hábito también. Y él te dijo, ¿cómo va? Andar es una necesidad, ¿cómo va a ser un hábito? Y es como, no, sí, es un hábito, puedes dejar de andar. Y pierdes ese hábito, y obviamente es muy malo dejar de andar, pero es algo que tienes que recuperar y que piensas que siempre tienes la musculatura necesaria y puedes no tenerla. Sí, hay muchas cosas que obviamente eso ya podrá dar en otros episodios, que muchas cosas que tomamos for granted, entonces que tomas por seguro, y al final te puede pasar esto a mí en una semana, ya terminar en reanimación, y en 2 semanas ya perder todo tu músculo. Pero sí, y ya el tratamiento me dio esto. El segundo trasplante se pasó muy bien, no tuve complicaciones, no tuve infecciones. Menos efectos secundarios. ¿Tuviste náuseas y cosas y soledad en el hospital porque ya era mucho tiempo en muy poco tiempo? Muchas veces en muy poco tiempo en el hospital, pero bueno, esas cosas pero son normales. Bueno, o sea, estuve mal, obviamente. A veces estás mal emocionalmente, y también yo lo acepto y se acepta. Uh-huh. Y yo decía, bueno, ya estaré mejor después. Y sí, lo estamos contando muy tranquilos, pero obviamente todo ha tenido mucho trabajo, mucho sufrimiento detrás y muchas cosas. Muchas creencias, muchas reformulaciones de la vida, muchas preguntas. También a veces al inicio de mi enfermedad yo no quería vivir, ya no me sentía con la fuerza, también porque desperté sin fuerza del coma. Y así. Y viendo a toda la gente seguir con su vida, y yo a los 24 años no. Uh-huh. Que eso es de lo más fuerte. Pero bueno, este segundo trasplante de médula funcionó súper bien. No tuve complicaciones. Fue lo rápido que pudo haber ido. O sea, no se puede ir más rápido de lo que fue. Y en 1 mes ya estaba regresando a casa. Lo que pasa es que, bueno, después de esto siempre teníamos las dudas de decir, has estado muy bien con el protocolo experimental, te lo han matado, pero es como, a lo mejor era porque el protocolo seguía funcionando y la enfermedad pues todavía estaba por ahí escondida, porque si la enfermedad volvía muy fuerte. Pero sí, por cosas de la enfermedad contra injerto, ¿no? Que pues, tuviste algunas cosas ahí y tienes algunas cosas en la piel. Sigo teniendo, ahorita estoy en un tratamiento para ello. Ajá, estuviste sin el protocolo 3 meses. No, 2, como 2, ¿no? 2 y medio, si fueron 2 y medio. Y no regresó la enfermedad. Porque también me hacen PET scan, que PET scan es este escáner que te ponen un producto radiactivo y hace contraste para ver dónde hay cáncer en tu cuerpo. Y a partir del segundo trasplante me hicieron PET scan y todos los resultados perfectos, mis mielogramas donde se ve la médula, perfecto, mi sangre perfecta. Y estuve 2 meses sin el protocolo, porque antes lo que me mantenía así yo creo que era el protocolo. Tuve 2 meses en el protocolo y no. Entonces el segundo trasplante se podría decir que hasta ahora ha funcionado. Porque con el cáncer no es como que te cura de un día a otro. Necesitas como 5 años en remisión
Yo ya estoy en remisión. Y yo estuve en remisión desde el inicio del protocolo. O sea, yo ya no apareció la enfermedad desde el protocolo. Pero necesitas 5 años, que en mi caso la doctora dijo, contigo son 2 años porque tu enfermedad era demasiado agresiva y regresaba en nada. Entonces, si después de 2 años no encontramos enfermedad, es muy buena señal. Y entre más pasa tiempo, más las probabilidades se van aumentando de que no regrese. Sí, es eso. Como nunca te curas de un cáncer, simplemente no vuelve a aparecer. Pero siempre existe esa pequeña posibilidad de que vuelva a aparecer. Pero como te has dicho, cuanto más tiempo pase, y en este caso, por ejemplo, ya han pasado 9 meses, ¿no? Desde que entraste en remisión, 9, 10, no sé cuántos meses, y eso teniendo en cuenta que estamos hablando que la enfermedad antes volvía en 1 semana o 2, es muchísimo tiempo. Y con un segundo trasplante, que ahora sí, tuve una reacción. Tuve otra donadora, yo creo que también era francesa, pero sí, estoy en remisión. Y el punto es que ya el segundo, ya que normalmente el trasplante es la cura, entre paréntesis, de la leucemia, se puede decir que ya mi segundo trasplante funcionó. Porque sí estoy teniendo reacción. Me está atacando la piel todo el tiempo. Si me ven rascándome es porque mi piel es muy sensible ahorita y es lo que más ha atacado. Las nuevas células de mi cuerpo es lo que están atacando. Entonces ahorita yo estoy en un tratamiento donde voy a este lugar donde donan los donadores y me conectan con 2 máquinas así y literal lo meten, sacan parte de mi sangre, seleccionan unas células, las hacen más débil, los glóbulos blancos que me están atacando los hacen más débil y luego me los vuelven a poner. Entonces, está muy loco, la verdad. He hecho muchísimos test, pulmones, porque también tuve algo en el pulmón un momento. Dentro de la leucemia, dentro de la cáncer, o sea, la gente no muere por la leucemia en sí, muere por todas las complicaciones que se hacen alrededor. Por eso es muy normal de un servicio estéril, una persona con leucemia terminar en un servicio de reanimación, porque cualquier cosita te puede pasar. Cualquier infección, cualquier pequeña infección, incluso bacterias que tenemos de normal en el cuerpo y no nos hacen nada, pueden ser peligrosas. Sí, o sea, bacterias que son necesarias en tu cuerpo, porque nosotros tenemos muchas bacterias y son necesarias, tu cuerpo las necesita, te pueden empezar a atacar. Eso se llama bacterias oportunistas. Entonces, la verdad, la medicina está muy loca y hay muchísimas cosas y también gente, a veces no puede ni comer, vomitas y eso es contraproducente porque no estás metiendo tu cuerpo. Yo en mucho momento tuve, como alimentación artificial por la avena. Y lo que sí quiero hacer hincapié en esto es el hígado. El hígado y los riñones. El hígado y los riñones es algo tan importante porque es lo que te va a decir, te podemos hacer un tratamiento o no. Si los tienes bien o mal, es lo que te va a decir, te podemos dar esta quimio, que sabemos que es la mejor probabilidad para ti, para que te salves, o no te la podemos dar. O te tenemos que dar una quimio más pequeña, pero reduce tu probabilidad de que sanes. O un medicamento, si tu hígado no puede procesar ese medicamento. Yo tenía muchas chances de que tendría una enfermedad del hígado por todos los tratamientos. Pero porque mi doctora me dijo, tú estás viva porque tú siempre fuiste una persona con ejercicio, siempre cuidaste bien. Y yo por suerte había dejado el hígado se regenera, es increíble ese órgano. Y yo había dejado de tomar completamente por meses antes desde Corea. Casi completamente. Sí. Yo ya había dejado de tomar y entonces le permití a mi hígado recuperarse para esto, para justamente esta enfermedad que me vino después. Estaba muy bien y mi hígado ahorita está afectado, obviamente por todo, pero sigue dentro ya casi en los rangos normales. Y es lo primero que se ve. O sea, yo una vez tuve un dolor horrible en el hígado, donde sí me desesperé, donde ya de tanto estar encerrada y no saber qué era ese dolor, tuve un ataque de pánico. Me tuvieron que tranquilizar las enfermeras. Y entonces yo sí quiero hacer como hincapié en esto del hígado y riñones, porque son lo que te permiten desechar y son los que filtran todo lo malo
que te meten en tu cuerpo. Y si tu hígado no está bien, no te van a poder hacer tratamientos que sean específicos para ti, para tu enfermedad, si es que algún momento te encuentras con algo. Y yo lo digo más que nada porque en el alcohol. O sea, ahorita yo sé que en mi vida voy a volver a tomar. Aunque digas una cerveza o lo que sea, para mí mi punto medio es 0. Por todo lo que ya pasé. El ejercicio es buenísimo, tomar mucha agua es buenísimo, pero pensando que cada gota de alcohol que le metas a tu cuerpo va al hígado y a los riñones, que son lo necesario para procesar todos los medicamentos, procesar todo. Entonces yo sí quiero hacer como hincapié en esto. Cada quien conocerá su punto medio. Yo, porque ya tuve todas estas quimioterapias así, mi punto medio es 0, pero cada persona tiene su punto medio. Si no tuviste tantas quimioterapias o no tienes tantos medicamentos como yo, pues tu punto medio no es 0. O sea, puede ser otro. Pues sí. Yo también quería, un poco ya por ir resumiendo, ha sido una cosa que has dicho un par de veces, que es como, os hemos hablado muchas veces de lo que pasa en el hospital, ¿no? Y de las quimioterapias, es un poquito lo que más se entiende como enfermedad. Pero enfermedades como esta, como la leucemia, tienen una recuperación detrás muy grande de años, y al menos un año en el que tienes que mantenerte con limitaciones y con mucho tipo de cosas. De comida. Ajá, tienes muchas limitaciones en comida, tienes limitaciones en salir, tienes que salir con mascarilla, no puedes ir a sitios que haya mucha gente, porque tu sistema inmune, primero, se pasa un tiempo que no está funcional porque sigue atacándote a ti mismo, y ya cuando deja de atacarte a ti mismo, hay que volver a hacer todas las vacunas, porque no sabemos. Sí está funcional cuando te ataca a ti mismo, pero el problema es que para controlarlo te ponen inmunosupresores. Sí, claro. Entonces eso quiere decir que te reduce tu sistema inmune. Uh-huh. Entonces sigues teniendo un sistema inmune no tan, o sea, Más desarrollado. débil. Aparte, después de un trasplante es como si fueras un bebé, tienes un nuevo sistema inmune. Entonces es como si todo lo que hayas aprendido durante toda tu vida se borra. Uh-huh. Entonces tienen que volverte a vacunar, hacer todas las vacunas, volverte a hacer todo eso. Y eso quiere decir que, por ejemplo, vacunas que puedes tener un peligro de estar con mucha gente, como a veces le pasa a los bebés cuando son pequeños, lo tienes y tienes que evitar estar con mucha gente. Entonces, el primer año, los primeros 6 meses, estás muy limitado de salir, de hacer cosas en general. Y eso es algo que, pues ahora estamos bien, estamos en una casa que nos gusta, estamos los dos aquí muy bien, pero se hace también pesado, evidentemente. Las limitaciones de la comida también son complicadas. Y ahora no, pero en momentos donde también puedes tener alguna enfermedad, y tener una enfermedad muy grave porque te puede pasar cualquier cosa. No tienes el sistema inmune que deberías tener para protegerte. Entonces es como todo el post es lo que es realmente tan grave y tan complicado, porque tener que gestionar todo eso es muy difícil, y tener que gestionar también por lo que le ha pasado al resto de tu cuerpo y lo que te sigue pasando, como esos problemas en la piel, esos problemas en muchos sitios, es lo que es realmente complicado. Sí, o sea, son las consecuencias, ¿no? Porque todo el cuerpo está conectado y al final tienes una cosa aquí y esta cosa puede pasar. Por ejemplo, a mí me dijeron que tengo casi 99% de chances de ya ser estéril por todo lo que ha pasado. Entonces también tengo que controlar mis hormonas y cosas así. Y obviamente todo, mis pulmones, que también en la primera trasplante las células atacaron mis pulmones, mi intercambio gásico. Entonces también tengo que tomar medicamento para eso. Y así. Pero la verdad es que, o sea, yo puedo decir que la verdad me siento afortunada de donde estoy, del servicio médico que tengo, de todos los doctores que tengo detrás de mí, sobre todo a mi doctora, que no solo se ha fijado en todo este rato en la enfermedad, se ha fijado mucho en mi estilo de vida, en mejorar mi calidad de vida lo máximo posible. En tu bienestar mental. En mi bienestar mental, me ha escuchado, o sea, yo solo tengo agradecimiento. Y hasta el día de ahorita. O sea, la sigo viendo y yo le tengo muchísima confianza. Y sé que eso no lo pueden decir todo el mundo, y que no sé, en México no se tiene estos servicios médicos a veces, o si son carísimos. Y
y yo solo estoy agradecida de estar aquí. Y de que, no sé, un ángel me mandó el protocolo experimental que sabían que era lo que yo necesitaba y que justamente salió en 2019, Sí, no hace mucho. en 2019 empezaron las pruebas. Es como, esto te pasa algunos años antes y no hay protocolo. Hay otros protocolos, no hay otras cosas, pero es solo pensar como, qué locura, qué milagro, qué milagro. Yo creo que es la palabra que más querría repetir porque más ha aparecido muchas veces esto. Como fue un milagro con todo lo que te pasó al principio en reanimación, que salieras para adelante Por como todo se fue acomodando, fue un milagro. O sea, no puedo decir que el milagro fue de la noche a la mañana. Lo que puedo decir es que el milagro fue todo lo que se fue poniendo alrededor, ¿no? Justamente yo estar tú y yo viviendo en un departamento, porque si me hubiera tocado mientras seguía viviendo en estudiantes, o sea, en residencias estudiantiles, pues mi familia no se hubiera podido quedar, hubiera sido mucho más complicado. Pero sí, todo lo de reanimación, todo lo que te pudo haber pasado y saliste relativamente bien para todo lo que fue después Y no volví a reanimación, porque decían que yo tenía grandes chances de regresar a reanimación. ¿Nunca tuviste una infección o algo tan grande que te hiciera estar mucho tiempo en el hospital? Yo creo que no más de una semana. Luego apareció el protocolo experimental cuando nada funcionaba. Tuviste 4 donadores, que volvemos a repetir, es muy raro. Tienes 0 o 1 generalmente. Tener 4 es una barbaridad. Tanto que en mi segundo trasplante pudieron elegir otro. Y eso es algo muy raro, porque pues mis hermanos no eran. Entonces es como un... También desde el inicio, porque me dijo el doctor no entiendo cómo estás caminando teniendo 300,000 glóbulos blancos. Yo entré al hospital bien, o sea, me entré en una camilla, pero entré bien. Pero podías andar. Podía andar, o sea, estaba normal. Y el doctor dijo, como no entiendo cómo estás normal, con 300,000 glóbulos blancos en tu cuerpo. No, nada de esta enfermedad ha sido, para lo común que es, nada ha sido común, la verdad. Fue tan dura y normalmente la gente en su camino del cáncer va de bien en peor. En mi caso fue al revés. Yo empecé muy, muy, muy abajo y de peor a mejor cada vez. Se presentaban cositas, dificultades, pero se manejaba y estaba bien. Y estaba bien y ahora estamos bien, que ya es mucho decir, ya son unos cuantos meses sin enfermedad y que te hacen mirar las cosas más positivo. También tienes algún pensamiento de vez en cuando malo porque es normal y porque pues seguimos todavía en el proceso. ¿Sigues todavía en el proceso? Sí, no, este proceso... Y me va a dejar secuelas. O sea, son secuelas con las que voy a tener que vivir, pero está bien. Y, o sea, nosotros queremos hacer esto porque no se habla suficientemente de jóvenes con cáncer. Y realmente es algo que se está haciendo cada vez más común. No sé si es por la comida, no sé si es por... No sé. Por la genética. La genética multifactorial. No sabemos por qué, pero el cáncer cada vez está apareciendo. Y este tipo de cáncer, que es de los más comunes entre los jóvenes, la leucemia, o linfomas, o de sangre. Cáncer de sangre son muy comunes con los jóvenes. Entonces, a veces vivimos la vida como, esto nunca me va a pasar a mí. Y pues, o sea, yo soy una probabilidad de las más pequeñas, pero me pasó de que una semana yo estaba en reanimación y estaba en coma. Y eso puede pasar, y lo único que puedo decir es que al tener un buen estilo de vida siempre vas a reducir eso. Y también pues nosotros decidimos ponerle el podcast en la salud y en la enfermedad porque ya estamos casados y ya sabemos que la próxima vez que nos casemos en la iglesia sabemos a lo que vamos. O sea, no va a ser como, sí, en la salud y en la enfermedad, no sabemos lo que significa cuando dices esas palabras. Y también para decir que como, no me acuerdo bien de las estadísticas, pero son muy altas, no sé si 70 o 80, de las jóvenes, especialmente mujeres, que son dejadas por sus parejas, o sea, su novio en el momento, después de ser diagnosticadas con cáncer. Como que en nuestra edad lo único que quieres es estar saliendo, lo único que quieres es estar viajando, y es lo que ves que todo el mundo hace. Viajando, saliendo, viviendo tu vida. Normalmente es cuando empiezas a salir. Yo no puedo acabar la carrera por esta enfermedad. Y es cuando más sientes que vas a volar. Pero, como digo, como el 70% de las personas, de las mujeres, en particular jóvenes con cáncer, son dejadas por su pareja cuando empiezan el tratamiento. Y esa cifra me quedó como súper loca porque
Yo sí, cuando al inicio lo hablé con Arturo y le dije, mira, si tú te quieres ir, si tú ya no puedes con esto, porque también no solo es la enfermedad de ir al hospital todos los días, también es lidiar con mi familia en la casa, que nunca es fácil, ni siquiera en situaciones normales. Imagínate en una situación donde lo único que tienen que hacer es protegerme por mi sistema inmune y por la enfermedad. Entonces yo, en ese sentido también, es como ser conscientes, y yo más que nada es como todo el agradecimiento que tengo a Arturo, que se quedó conmigo en todo este proceso. Hasta se sentía mal de a veces viajar a Sevilla con su familia. Y todavía me siento mal. Y tal vez se siente mal de dejarme sola, pero yo siempre le digo como, ve, yo me encargo, yo me cuido y ya, porque como cuidador, y tú lo viste, tú fuiste mi cuidador más que mi familia, también me cuidó, pero tú fuiste mi cuidador principal, porque aparte eras el que entendía más francés, el que lograba entender todo, y el que me acompañes con las citas para entender y también para preguntar. Ser cuidador dentro de esto tampoco es fácil. O sea, yo a veces he sentido como que he tenido más suerte de ser yo la enferma, aunque parezca contraproducente, pero para mí era mucho. Yo simplemente los veía a toda la gente alrededor mío y no sabía. O sea, no me imaginaba estar en sus posiciones. Y decía que a veces es más fácil tú ser la persona que te vas a morir. O sea, tú ser la persona que te están diciendo una sentencia de muerte, porque es, ok, o sea, yo me voy a morir, pero no la gente que se queda aquí. Entonces, yo siempre dije, o sea, yo sigo diciendo, ser la enferma es lo más fácil. Es más fácil que ser el cuidador. Y eso se ve reflejado en las estadísticas, que jóvenes no se quedan con sus parejas. Solo porque son novios. Nosotros llevábamos ni un año. Nada. Pero y te quedaste. Me gusta poner los puntos sobre las IES ahí. Al final no es el tiempo, es el compromiso. Pues nosotros ya viviendo juntos teníamos un compromiso grande, y también pues lo que tú eres como persona, creo yo, y cómo quieres, cómo haces tu vida, cómo sientes. Una mezcla de cómo eres tú como persona y cómo ves y cómo quieres a la otra persona es lo que te junta para hacer las decisiones que tomas. Pero sí hay muchas complicaciones, está todo. El síndrome del cuidador, como tú dices, que luego cuando termina te puedes ver en un mal punto, pero yo por suerte también he tenido mucho apoyo de mi familia y mis amigos y todos así para no caer en ese punto. Pero bueno, esto es algo también que... Una parte también de hacer el podcast es de hablar de esto. Porque y lo hablaremos después sí. de cuando estás normal, pero no tan normal con una vida. También. Las consecuencias, todo lo que te deja. Porque si se habla poco del lado de la enfermedad ya de por sí, de este lado este lado en jóvenes es inexistente. Por lo que tú has dicho, porque hay muchas veces que es inexistente. Entonces creo que está bien ponerle un punto de vista, pero... Y mucho más en español. O sea, yo sí he logrado ver muchos más como podcasts de gente con cáncer en inglés. Hay mucho contenido, pero en español no. Y fue una de las razones también por las que dijimos, bueno, vamos a compartir esto. Vamos a compartir para el que le sirva, para el que está en algo similar tal vez y lo quiera escuchar, para el que no y se quiere informar, y pues, todo lo que sirva para informar va a ser bueno. Pero esto ha sido un poco todo lo que queríamos contarnos, una especie de gran contexto, unas pinceladas así a gran escala de todo lo que hemos pasado, y ya iremos entrando en temas más específicos, porque hay muchos temas que tratar, hay muchas cosas por las que se pasa aquí, y bueno, la propia relación, cómo es una relación cuando uno de los dos tiene un cáncer, cuando uno de los dos parece que se va a morir, es complejo. Creo que es quedarse bastante corto. Es muy complejo, y seguimos viendo muchas cosas. Sí. Por suerte, aquí en Francia tienen mucho acompañamiento, no solo en el parte cáncer, sino alrededor todo lo de tu vida. Entonces vemos muchos especialistas de todos los temas para ayudarme a seguir con mi vida, retomarla. Entonces, bueno, eso ha sido un poco todo lo que os queríamos contar. Esperemos que os haya gustado esta charla un poco más general. Ya querremos ir a otros temas, hablar un poco más y seguir dando detalles, porque detalles hay muchos, matices hay muchos, y yo creo que hay bastantes de ellos que están muy bien, pues ver el punto de vista que ves cuando estás así, y que tal vez no es tan fácil, no es imposible pensarlo cuando no has pasado por ello.
Así que muchas gracias a los que nos habéis estado escuchando. Podéis suscribiros al canal. Vamos a ir poco a poco ahí subiendo las cosas. Otras redes sociales tal vez las iremos haciendo, ya os iremos diciendo después. Pero muchas gracias si nos habéis escuchado hasta aquí y bueno, hasta el próximo podcast de En la salud y en la enfermedad. Adiós.